muy bendecidos a todos nuestros hermanos que están reunidos en esta noche, en este lugar, como todos los miércoles. También un saludo cordial a las personas que nos ven a través del internet. Estamos muy gozosos en esta noche y esta noche presentamos el volumen número 12. Ya se acabó el tomo número 12, perdón, del volumen 7, y hoy vamos a tocar a Romanos, el capítulo 3 y Romanos capítulo 4. Continuamos en el estudio de esta interesante carta del apóstol Pablo a los romanos, y en esta ocasión vamos a estar abordando capítulos 3 y 4, vamos a estar abordando temas bien interesantes. Ya nosotros hemos visto cómo Pablo en los capítulos iniciales habló acerca de la condición depravada que había en Roma, y hablamos de los diferentes tipos de personas que habían en Roma, siendo que Roma fue una ciudad muy grande. Ahí había una concentración de muchos gentilicios, de personas de todo tipo, de todas naciones, ¿no? Y aquí es interesante ver cómo Pablo ilustra claramente en estos capítulos que vamos a hablar que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino que la justicia de Dios le es imputada. Diga, imputada. Algo imputado es algo que te es adjudicado, te es entregado, no algo que tú logras, sino que otra persona lo logró y te lo entregó ya logrado a ti. Es como cuando tú estabas en la escuela, ¿te acuerdas? Y tú le preguntabas a tu compañerito cuál era la respuesta de la pregunta 3 o 4 en los exámenes. Pues esta justicia Dios te la dio y ahora se te puede llamar justificado, se te puede llamar justo por la sencilla razón de que Dios fue el que te imputó esa justicia. Además de esto, el apóstol nos recuerda o les recuerda que dijeron las escrituras acerca del estado del hombre cuando hablaba de cómo estaba el hombre antes del Señor imputarle esa justicia. Dice que el hombre estaba perdido, que no había quien hiciera el bien, etcétera. Todos, dice, se desviaron a una y fueron inútiles. Todo esto Pablo lo ilustra en este capítulo 3 que vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Vamos a entrar de lleno al estudio para ir a la lectura, ya que queremos cubrir 2 capítulos. La semana pasada, pues en el estudio vimos una radiografía del judío. Hablamos del tipo de judío que había en Roma. En Roma habían judíos que eran muy adheridos a la ley. Habían otros que quizás no eran tan practicantes. De la misma forma que también había un pueblo gentil que guardaban las costumbres. Habían otros que sencillamente estaban en libertad. Y habían algunos que tanto de judíos como de gentiles andaban en libertinaje. Son los 3 tipos de personas. Eso puede pasar en nuestro tiempo y está pasando en nuestro tiempo. Cuando la gente oye la gracia, lo que le sucede a la gente es que unos la toman, la respetan y la mantienen en sus parámetros. Otros sencillamente no la creen y otros se van al libertinaje. Hay personas que cuando oyen acerca de las bendiciones tan grandes que han recibido de parte de Dios, esa libertad lo que hace es que le causa que se vayan al libertinaje. Y eso son cosas que nosotros tenemos que cuidar por causa de que en el pasado ya hemos visto cómo las personas caen en el libertinaje cuando oyen un mensaje tan poderoso como este. Porque mire, como acabamos de decir, usted fue justificado por la fe, por medio de la justificación de Jesucristo, y ya el Señor a usted lo ve justo. Usted no tiene que manufacturar ni tratar de lograr bajo ningún esfuerzo justicia, porque ya la justicia de Dios te fue imputada. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol comienza a abordar esto con esta carta a los habitantes allá en Roma. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí Pablo está diciendo que la palabra de Dios vino primero por el pueblo judío, porque a ellos fue quien primeramente, con quienes primeramente Dios trató. Por eso él en sus epístolas, a veces usted ve que Pablo dice primeramente al judío
y después al griego, por causa de que el judío fue el primero que le fue manifestada la palabra. El verso 3 dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, de lo que estábamos hablando. El pueblo judío, muchos de ellos creyeron y muchos de ellos no creyeron. La semana pasada también se explicó que no todos los que están en Israel son israelitas y no todos los que están en Israel son judíos. Los judíos son un grupo en específico, ¿no? Son gente que vienen de Judea, ¿sí? Ahora, mira cómo dice el verso 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra justicia hace resaltar, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Fíjese, aquí hay un contraste muy importante que usted y yo debemos de observar, y es el siguiente: nosotros somos justificados por la fe. En el Espíritu fuimos justificados. Pero fíjese, usted y yo, en el viejo hombre que todavía está con nosotros y está viciado, ese viejo hombre puede ser injusto. Ese viejo hombre practica a veces la injusticia. Y entonces ahora el apóstol hace el contraste ahí y dice, oye, será injusto. Aquí que dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres juzgado. Y si nuestra injusticia, verso 5, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablando Pablo, él dice, hablo como hombre. Pero entonces luego y dice el verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí hay un contraste bien importante y es el siguiente. Cuando usted ve la justicia de Dios manifestada e imputada a usted, usted se ve justo, usted se ve perfecto, que eso es lo que enseñamos desde este púlpito, ¿verdad? Pero entonces también en este púlpito te hemos enseñado a santificar las intenciones del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado y si tú no lo velas, la justicia que hay en tu espíritu no se deja ver en ese hombre. Ahora, Jesús siempre dijo que a los hombres por sus frutos los conoceríamos. Ahora, ¿cómo usted conoce una persona por su fruto? Usted mira lo que la persona está haciendo. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde sale eso que es bueno en nosotros? Eso sale de la justicia que hay en nosotros, del Espíritu que está en nosotros y del don de esa justicia que nos fue imputado. Pero de la misma forma, si usted no ha sido educado correctamente en cómo tratar con el viejo hombre, usted puede terminar un justificado, un justo, viviendo injustamente, tratando injustamente, juzgando injustamente, que no sería lo aconsejable. Lo aconsejable es que por fuera de usted comience a permear lo que está dentro de usted. Por eso el apóstol decía, haced morir lo terrenal en vosotros. Por eso él decía, limpiaos de toda contaminación, por causa de que eso tú lo haces viviendo conforme al hombre interior tuyo. Y se puede. Hay gente que piensan que no, yo soy simplemente una persona que soy perfecta, pero yo no tengo la fuerza para manifestar esa santidad que tengo dentro por fuera. Sí se puede. Si no se pudiera, Dios no lo hubiera pedido. ¿Se da cuenta? Y eso, obviamente, para una persona poder practicarlo, para ponerlo en práctica, para hacerlo una vivencia, la persona va a tener que primero comprenderlo. Por eso es que es importante esta radiografía que estamos mirando aquí ahora. Mira el verso 6, dice el 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún sois juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Esto Pablo lo hablaba porque de ellos se hablaba de esta forma en muchas partes en Roma. Se calumnia. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, oiga bien, hagamos males para que vengan bienes. Y ese es el mensaje que muchas veces cuando llega una persona y se sienta en una de nuestras bancas y empieza a escuchar eso de que estamos perfectos,
de que estamos completos. Inmediatamente, por eso hablé ahorita de que hay un grupo que lo interpreta como una licencia para pecar. Y hay gente que sencillamente dicen, no, ya yo estoy perfecto, a mí no me importa, ya Dios me ve perfecto, no importa cómo yo viva. Pero fíjate, es bien importante comprender que a Dios le importa cómo tú vives. Dios está pendiente de cómo tú vives, porque para Él es importante. Mira cómo dice el verso 9, Pablo explicando y haciendo él mismo la pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora hay una pequeña paradoja, porque primero Pablo te dice que la justicia de Dios no fue imputada. Pero entonces ahora te dice que todos aquí estamos bajo pecado. Y es una realidad. Usted es una persona justa, pero a usted lo encerraron. Usted está metido en un cuerpo pecaminoso carnal, que fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Y a menos que usted no comprenda esto y usted logre identificar primeramente ese hombre, pues usted no puede sujetar algo que usted no ha identificado. Por ejemplo, si usted está en una batalla contra un enemigo, usted tiene que ver al enemigo. Si usted no lo puede ver, ¿cómo usted va a pelear con un enemigo que no lo está viendo? ¿Verdad que sería? Por lo tanto, es importante primero identificar esa persona mala y entonces después sujetarla. ¿Sí? ¿Cuántos aquí se han dado cuenta de lo malo que somos en carne? Nuestra mente se va a correr. Cuando pasa cualquier cosa, ya aquí dentro usted maquina, y hay veces, hay personas que no tienen los frenos muy bien ajustaditos y cuando lo piensan aquí, lo sacan por la boca. Y usted tiene que mandar a ajustar esos frenos para que todo lo que le pase por la cabeza no salga por su boca. Ahí es que está el control, ahí es que está el dominio propio. Cuando usted logra que lo que tiene acá arriba y quiere decir, no le salga por la boca. No lo deje que se manifieste. Porque si se manifiesta, usted está fuera de control. ¿Cuál control? Usted no está controlando el hombre viciado que anda con usted. Fíjense, nuestro trabajo todos los días es controlar ese hombre que piensa mal, que razona mal, que habla mal, porque el que habla malo es el hombre carnal. Y entonces si el espíritu, el hombre espíritu no está pendiente, el alma tiene que estar pendiente, siguiendo las instrucciones del espíritu para que el hombre de carne no se manifieste. Una vez Pedro, el Señor le dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo del Dios viviente, Dios le dice a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que usted y yo salen de nuestra carne. Hay cosas que cuando usted ve esas manifestaciones que se mueven dentro de usted, esas manifestaciones las produce tu carne. Nuestra carne las produce. Los malos deseos los produce nuestra carne. Los desenfrenos, las pasiones desordenadas, todas esas cosas las produce la carne. Y fíjate, te voy a decir un secreto. Hay cosas que están dentro de ti que tú no tienes que cambiarlas, sencillamente no las tienes que manifestar. El pastor Picón esta mañana puso un pensamiento bien bonito en Facebook y fue que puso, manifestemos exteriormente esas cosas internas que están en nosotros como el amor, la bondad, la misericordia. Esas son las cosas que usted tiene que exteriorizar. Pero nunca deje que su viejo hombre lo humille a usted, él hablando, ella hablando, y usted no lo puede controlar. ¿Ve el punto? Acuérdese, usted es dos identidades. Usted tiene una identidad espíritu conforme a Dios, pero usted tiene una identidad carne que es conforme al diablo. La carne es el mismo diablo, porque el diablo su daño lo hizo en la carne. Por lo tanto, cuando tú te dejas guiar por tu carne, si tu espíritu no controla tu carne, tú vas a ser el diablo hablando. Tú vas a hablar como habla el diablo. ¿Ven el punto? El diablo no tiene que venir, como yo siempre digo, porque ya él llegó 6,000 años atrás y él dañó
El daño lo hizo, se quedó ahí. Jesús cuando te salvó, te circuncidó, te justificó en el espíritu, pero te dejó viviendo dentro del cuerpo diablo. Entonces tú tienes que controlar y tú tienes que identificar y tú tienes que santificar las intenciones de lo que quiera hacer la carne en ti porque te avergüenza. Tu carne no quiere venir a la iglesia. A tu carne el espíritu y el alma la traen a la iglesia. Hoy había una de estos de una persona arrastrando una carne. Y es que mira, si tú te dejas llevar por la carne, tú vas a estar viviendo, pensando, hablando conforme a la carne. Entonces el apóstol aquí da esa radiografía que es tan importante. Mira el verso 10 como dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando ahora del hombre caído, porque ya te habló de que tú estás justificado en el Espíritu. Mira el otro: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Noten cómo ahora la garganta la ponen como si fuera un sepulcro. ¿Y qué es lo que sale por el sepulcro? Muerte. Te está diciendo, te está hablando de ese control. Mira ahora cómo dice. Estábamos en el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan, veneno de áspides, que son serpientes, ¿no? Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos, ¿tiene la carne estos atributos hoy día? Seguro que los tiene. Todo esto que estamos leyendo es la condición del hombre viejo, de la persona vieja caída que todavía vive contigo. Por eso tú tienes que velarla, porque si tú no la controlas, todas estas cosas se manifiestan del viejo hombre. Cuando usted ve una persona que pierde el control y empieza a hablar malo, ofende a alguien, o te llama por teléfono y te dice esto y lo otro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que el hermano o la hermana perdió el control en el espíritu y fue arrastrada o arrastrado por la carne. Y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Si usted no se cuida día a día, usted puede caer en eso. Por eso Jesús una vez dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué dice después? Cada día, dice cada día. La cruz que tú tienes es este cuerpo. Jesús decía: tome su cruz cada día, es todos los días. Tú tienes que crucificar a ese viejo hombre. Si tú estás 29 días del mes bien cuidadoso y te descuidas en un día, se fue el mes a pique en el día 30 porque perdiste el control. Y se constituye en el récord un mes malo porque lo cerraste mal. ¿Ve el punto? Ahora, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Todavía está hablando de este hombre viejo. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Ese es el camino que tú y yo tenemos que buscar todo el tiempo. Hay gente que lo único que ellos pueden ver es la guerra, el pleito, le voy a decir quién soy yo. Y entonces todo el tiempo hay una actitud de esa forma. Pero aquí dice que el camino que tú debes buscar es el camino de paz. Fíjate, mira el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona cae en un desenfreno y comienza a manifestarse el hombre caído, ¿qué le pasó a la persona? Conforme al verso 18. No hay temor. ¿Sabes lo que es temor? Temor es reverencia. Por eso todo el tiempo nosotros tenemos que andar reverentes al Señor para que el viejo hombre no vaya a engañarte. Mira, cuando tú andas así, si de los 30 días hay un día que se te cae el asunto, está bien porque por lo menos te diste cuenta. Te diste cuenta. Pero mira, en esta carta, cuando entremos al capítulo 5 y al 6, vamos a ver cómo Pablo te enseña a aguantar eso para que nunca se te caiga. Estos carros de carrera que de momento vas sacando ventaja, pero entonces de momento baja la velocidad y los demás carros le pasan. Eso es lo que nos está pasando.
Y no podemos hacer eso. Usted no puede bajar la velocidad del crecimiento en su espíritu. Usted tiene que estar alerta todo el tiempo. Mire, este capítulo 3 de Romanos es para esto. Es para despertar tu limpio entendimiento, a que aprendas a gobernar por el Espíritu el hombre caído que vive contigo. Y yo siento la presencia de Dios cuando te digo esto. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley era importante para el pueblo porque la ley señalaba el pecado. Entonces Pablo decía, yo no conocí pecado si no hubiera ley. Cuando tú vas por una calle, si no hay un letrero que dice a qué velocidad tú tienes que ir, pues entonces tú vas a cualquier velocidad. Pero cuando el letrero te dice 40, son 40, no son 60. ¿Ve el punto? Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Mira qué lindo. Ahora él viene a hacer el contraste. Después que te habla de la condición caída del hombre, ahora comienza a levantarte. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio ¿de qué? De la fe en Cristo. Cuando tú lees esto en Efesios 2:8 dice justificados sois por la fe. Te lo dice claro. Y esta fe es don de Dios, no es don de vosotros. Entonces ahora aquí te dice la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está hablando de la condición de cada uno en el pasado. Siendo justificados, mira el verso 24, qué lindo. Siendo justificados, ¿cómo? Fíjate que hay gente que andan tratando de pagar un precio. Tú no puedes pagar un precio por tu justicia. Ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso siempre decimos que la persona que trata de justificarse por las obras de la ley está, no solamente cae en maldición, sino que está haciéndole afrenta al que murió en la cruz para justificarlo. Porque al tú tratar de justificarte, lo que estás diciendo es, no, la justificación que le hizo no vale porque yo tengo que hacer aquí algo. Estamos hablando de la justificación, ¿ok? No estamos hablando de la santidad de tu caminar. Ahora dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está claro. 25. A quien Dios puso, ¿como qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Fíjate, tu justicia llegó cuando la sangre se derramó. Cuando Él derramó sangre, tu justicia, tu pecado, fue quitado de en medio de ti y delante de Dios. Porque lo que separaba al hombre de Dios era el pecado. Entonces el Señor con su sacrificio, al quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos 9, entonces ahora te podía ver porque ahora había una comunicación clara contigo. Obviamente, Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal, ese todavía está viciado. Y tú andas vestido de Él y vestida de Él, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta frase de los pecados pasados, hay pastores que la utilizan para decirte, mira, cuando tú vienes al Señor Jesucristo, Él te perdona todos los pecados hasta el momento que tú te arrepientas. Después que tú te arrepientas, de ahí para allá, tú eres responsable por los pecados tuyos. No habría ningún cambio entonces, porque ¿cuántos pecan aquí todos los días? Hay veces que nosotros ni nos damos cuenta y estamos pecando. El salmista decía, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Entonces, ahora aquí es tan bonito esto. Mira cómo dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para tú sentirte, para tú entender que tú fuiste justificado, tú tienes que aceptarlo por fe.
Y esa fe, mira, es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Sabes por qué Pablo explicó esto en Éfeso? Porque hay gente que piensan que si a ti te da la gana de aceptar a Jesucristo, entonces Él te perdona, si no, no. Entonces, al no entender que somos personas que fuimos predestinados para salvación, pues entonces la invitación queda abierta para cualquier persona. Y ahí se mete la oveja y entonces se mete también el hijo de perdición. Cuando en realidad no es así, no es así. Este es un pasaje tan excitante. Ahora, vamos al verso 27 para ver si... Mira el verso 27. Después que Pablo te explica, después que Pablo te dice, mira, tú estás justificado, mira, ya la justicia se manifestó, mira, ya pasó esto, ya el Señor hizo aquello. Después de eso ahora, en el verso 27 hay una pregunta bien importante. Él dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, siendo tú ahora un justificado, ¿dónde está la jactancia? ¿Te podrás tú jactar de que tú eres justo? Dice, queda excluida. No solamente Él te justificó y te presentó justificado y perfecto, sino que ahora te dice, lo hago yo, de aquí en adelante no hay gloria para ti. La gloria te la di yo, el perdón te lo di yo, la justificación te la di yo, la fe que necesitabas para aceptar esa justificación también te la di yo. Nosotros estábamos en bancarrota. El hombre no era capaz de poseer nada para poder presentarse justo ante el Señor. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces dice el verso 25, el 27, porque ahí hay dos leyes. Mira, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? Esa es una ley. No, sino por la ley de la ley de la fe. Fíjese, la fe es una ley. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley es un principio que no puede ser quebrantado. Una ley es un principio establecido que no puede ser abrogado. Entonces el Señor no puso la fe ahí para que el que la quisiera. No, es una ley que Él estableció, donde Él dice, el justo por la fe vivirá. La salvación viene por fe. La justificación la reciben por fe. Todo el tiempo, todo tú ves que es Dios quien lo produce. Qué interesante esto. Mira, en Roma Pablo tuvo que hablar de esta forma, porque si él no lo hace, allí habían unas calidades de creyentes. Y ya explicamos aquí que eso era una urbe llena de gente de todos los tipos de pensar. Ahí había gente sabia, había gente sencilla, habían unos eruditos, habían otros que eran muy profundos, habían unos que eran muy elocuentes y había gente sencilla también. Pero Pablo tuvo que cubrir todo el espectro completo para que no se quedara nadie sin coger su agüita. Y por eso es que vimos que él habló así. Mira el 28, después que habla de la ley de la fe, dice, concluimos pues, esto se cierra con esto, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El pastor Cestero me llamaba hoy y me decía, fíjate que estuve mirando el libro de Santiago y nosotros siempre decíamos, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras cuando habla de Santiago. Y el pastor Cestero me decía, la fe que habla Romanos 3 es la justicia para salvación. La fe que habla Santiago no era para salvación. La fe que habla Santiago, las obras de la fe que habla Santiago son las cosas que un salvo debe de hacer. Las cosas que un salvo deja de hacer. Las cosas que un salvo debe procurar. Cuando decía, ¿podrá la fe salvarle? ¿Salvarle de qué? Es el segundo aspecto de la salvación. Porque el único que te salva es Jesucristo. Sí, yo jamás en la vida voy a creer que Santiago estaba diciendo, no, si te portas bien te salva, si te portas mal no te salva. No. Mira el verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí están los dos grupos incluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos
los gentiles y los judíos, ambos son salvos de la misma forma. Fíjate. Y nosotros cuando avancemos en esta carta, cuando entremos al capítulo 10 y el 11, vamos a ver, porque vamos a hablar de Israel, que Pablo comienza a hablar del pueblo de Israel y del trato que Dios va a tener con el pueblo de Israel. Pero la salvación le llegó ya a ellos y nos llegó a nosotros. Nosotros lo sabemos ya, ellos todavía no lo saben, los que no han creído. Entonces el verso 30 lo dice, porque Dios es uno. El 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que lo que hacemos es que confirmamos la ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. ¿Bajo cuál ley tú vives? Tú estás bajo la ley. Bajo la ley de la fe. Si alguien te pregunta, ¿usted está bajo la ley? Sí, yo estoy bajo la ley. Estoy bajo la ley de la fe, que lo dice claramente ahí el versículo 24. Así que eso cierra el capítulo 3 de Romanos. ¿Usted vio el contraste tan tremendo que hay? Cómo Pablo identifica la justicia, cómo Pablo identifica la injusticia que habita todavía en el cuerpo viciado. Vamos al 4 para ahora comenzar a hablar de un personaje que Pablo lo considera muy importante y que nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Abraham se constituye una persona muy importante en el nuevo pacto porque a Abraham le hicieron una promesa que precisamente se cumplió con el nuevo pacto. Mira el capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Aquí te dice ahora, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene entonces de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjate, aquí hay un principio bien importante que usted y yo debemos aplicarnos, y es el siguiente. Nunca usted se gloríe por las cosas que usted hace, porque esas cosas no cuentan. Lo que cuenta es lo que él hizo. Usted está salvo por lo que él hizo. Yo he oído gente que dice, hasta aquí estoy luchando por esta salvación. Aquí estoy ayunando y orando para esta salvación. No importa lo que tú hagas, tu salvación ya se te fue entregada por un sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Aquí Pablo comienza ahora a aplicar la Escritura a este hombre de Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo único que hizo Abraham que lo constituye un justo? ¿Que creyó? Nada más. Dios dijo, esto va a ser así. Él dijo, amén, así es. Lo creyó. Versículo 3. Porque 4. Pero al que obra, oye esto, que ahora te está hablando de las personas que todavía insisten en seguir en las obras. Dice, al que obra no le cuenta el salario como gracia. Me encanta que está la palabra gracia ahí. Porque eso fue lo que Dios te dio. Tú fuiste salvo por gracia, por medio de la fe. Dice, no le cuenta como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate, si tú crees que Dios te constituye justo, tú andas como un justo. Si tú andas en obras de justificación y de santificación, entonces el Señor te dice, no me gusta lo que estás haciendo porque estás insultando mi sacrificio en el Calvario. Hay gente que pisotean la sangre de Cristo y no se dan cuenta. Algunos le están haciendo inocentemente y a esa gente Dios definitivamente no los culpa. Entonces dice, bienaventurados aquellos, aquí en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando David escribió este salmo, que está en un salmo, David lo dijo en el espíritu, en una forma profética. Mira cómo dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esa fue la obra de justificación que Dios hizo contigo y conmigo. Eso que está en el versículo 7. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Ese es el resultado de lo que Él hizo y por lo que Él te puso. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Parece que habían judíos en Roma que estaban reclamando esta promesa como una promesa para ellos nada más. Tú sabes que a mí me encanta cómo Dios hace las cosas, porque Dios agarró a un hombre como Abraham, oye esto,
Dios agarra a un hombre como Abraham, 430 años antes de la ley. Abraham era un caldeo, de ahí salió el zodiaco. Él era de la tierra de Ur de los caldeos. Dios escoge un gentil, lo manda a hacer una circuncisión. El primero que se circuncidó fue él. Fíjate, y Dios lo hizo sencillamente para darle validez al pacto de la fe. Después, 400 y pico de años más tarde, la ley comienza, y cuando la ley comienza, Dios llega y dice, ok, aquí hay que circuncidar a todos los varones al 8º día. Pero ya Abraham conocía todo eso. Sin embargo, la Biblia dice que era justo, no por la circuncisión, sino por haberle creído al Señor. Y ahí estamos identificados tú y yo. Aunque después llegó la verdadera circuncisión, que fue la circuncisión no hecha a mano, que consistió en echar de ti el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dios tiene una ciencia tan perfecta, oiga. Cuando Dios hace las cosas no se quedan portillos, no quedan boquetes por ningún lado. Todo queda sellado y todo queda completo como debe de ser. Los únicos que no entendían y no entienden todavía esto son los judíos. Porque los judíos no quieren ver gentiles en el camino de ellos. Sin embargo, qué chasco. Cuando entremos a la presencia del Señor, allí van a estar ellos y allí vamos a estar tú y yo también. Y a lo mejor nos va a mirar y va a decir, ¿y cómo este se coló aquí? No, no va a decirle eso porque no van a tener esa carne mala. Entonces dice, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Oye esto, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal. Primero te está diciendo que recibió la promesa cuando aún todavía no se había circuncidado. Eso lo hace un gentil justificado en una promesa. Y ahora aquí te dice, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí tú ves cómo Dios hace las cosas. Dios le entrega la promesa antes de la circuncisión. Y después le dice, vamos también a circuncidarte porque eso es una señal para ti de lo que yo voy a hacer después. En la ley no, en la ley la pusieron y era un mandato de que todo varón cuando naciera al 8º día tenían que circuncidarlo. Pero no significaba nada. Pablo cuando habló de eso dijo, ya yo llegué a un punto aquí que ya yo entiendo que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Pablo había entendido esto. Dice, los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oye, Dios cubre todas las bases. Verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anudar la promesa. Fíjate que nadie puede acercarse a Dios diciendo, no, yo soy hijo de Abraham. No era por la circuncisión. Yo soy hijo de Abraham porque yo creo como él. Yo soy hijo de Abraham porque él dijo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y lo más grande, ¿qué fue lo más grande que Dios hizo con Abraham? Que le dijo, en tu simiente serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. Y vamos a ver cómo Pablo explica esto. Pues por la ley, dice el 15, pues la ley produce ira. Pero donde hay ley tampoco hay transgresión, o donde no hay ley. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Fíjate, y Pablo tuvo este asunto por causa de que Pablo estaba hablando ahora mismo en una carta con un montón de judíos, judaizantes del cuero colorado, y también con judíos que no estaban muy devotos, pero está hablando con gentiles que eran quizás libertinos, otros que eran conservadores, y gentiles que guardaban la ley. Porque los discípulos, tú sabes que los discípulos tuvieron mucho que ver con que los gentiles tuvieran que guardar muchas cosas de la ley, los discípulos de Jesús. Padre de mucha gente, verso 17.
como está escrito, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la forma en que tú y yo caminamos. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque cuando le dijeron esto ya Abraham tenía como 90 años, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 90 y pico de años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía como unos 85 a 90, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oye, ¿qué clase de fe tenía este hombre? Mira cómo Dios lo probó. Le dijo, ahora tu mujer estéril de casi 90 años va a parir. Él no se puso a cuestionar. No, mira cómo es esto. No va a ser como hizo el Zacarías, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Cómo va a ser esto? Si mi mujer esto y mi mujer... No, él no dijo nada. Mira cómo dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso también de creerle a Dios de que le iba a dar un hijo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oye, ¿qué clase de capítulo 4 de Romanos? Fíjate, esto es una información que, si usted se dio cuenta, es una información que no expira. Esto no tiene fecha de expiración. Yo me vi retratado. ¿Usted no se vio retratado en el capítulo 3 y capítulo 4 igualito que si hubiera sido 2000 y pico de años atrás? Igualito que si hubieran sido 6000 años atrás cuando Abraham conversaba con Dios. Para Dios no hay tiempo, hermano. Cuando Dios estaba hablando con Abraham, ya Dios veía todo lo que estaba pasando. Ya él vio su sacrificio. Lo dice la palabra, el gozo puesto delante de él, dice, cuando él vio lo que iba a suceder, pero ya en el Dios Padre, en espíritu, ya él había visto eso. Dios conoce el futuro. Tú y yo fuimos justificados por fe. Tú y yo somos identificados con el creyente Abraham. Y tú y yo somos el fruto y el resultado de la promesa que se le hizo a nuestro padre Abraham. Ese es el estudio en esta noche de Romanos capítulo 3 y capítulo 4. Muchas gracias por la atención prestada y tengan todos muy buenas noches.